Una de las cosas que menciona el libro del Apocalipsis es que cuando el Señor venga en su segunda manifestación corporal y visible, como le enseña Apocalipsis capítulo 1 en el verso 7, y aquí vienen las nubes y todos le verán, aún los que les traspasaron. Ese versículo de Apocalipsis 1:7, y aún los que les traspasaron, se está refiriendo cuando el pueblo judío negaron a Cristo 2000 años atrás. Ellos dijeron, se lo dijeron a Pilato en el juicio, que cayera sobre ellos la sangre de ellos y de sus hijos, que estaban dispuestos a confrontar las consecuencias por tal de que aquel que decía ser el Mesías, el Salvador, pues fuera eliminado. De hecho, todo esto estaba planificado, estaba profetizado tanto en el Antiguo Testamento como antes de la fundación del mundo, de que el Verbo iba a venir y iba a asumir una naturaleza humana semejante a la nuestra, pero que sí tenía que por obligación morir. ¿Entiendes por qué? Porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre pues no hay remisión de pecado. Entonces, ¿cómo la humanidad iba a ser salva si no había alguien que pusiera su sangre como la puso el Cordero? Cristo es el Cordero inmolado con su sangre preciosa, preciosa, superior a la sangre de los machos cabríos del Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento obviamente había sacrificios de animales y había derramamiento de sangre y todo, pero solamente purificaba, como dice Hebreo, solamente lo exterior. Mientras que la sangre de Jesucristo nos limpia de adentro y por fuera. O sea, los sacrificios del Antiguo Testamento que hacían con las víctimas, con los animales, pues solamente cubría lo externo. ¿Okay? Por eso es que era necesidad, había la necesidad de que cada año tenían que volver otra vez a los sacrificios humanos. Pero Cristo vino como el Cordero inmolado, perfecto, sin arruga. Ese sí es verdad que no tiene ni arruga ni mancha. La Biblia dice que fue probado en todo, pero sin pecado. Usted me dirá, pero pastor, era humano. Claro que sí. Y fue tentado como usted y yo somos tentados diarios. Pero él vino con una misión. Y Cristo se enfocó en esa misión de rescatarlo a usted y de salvarnos a nosotros. Y para eso tiene que derramar su sangre preciosa, pura, limpia, que no solamente nos cubrió lo externo, sino que nos lavó de adentro hacia afuera. Por eso es que la Biblia dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. La de los animales del Antiguo Testamento lo que hacía era que cubría. La sangre de Cristo no cubre, sino que nos limpia en alma, cuerpo y espíritu. ¿Me están siguiendo ustedes? Por eso fue que con la sangre de Cristo, Cristo entró una vez al lugar santísimo, una vez y para siempre. Ahí es donde se equivocan. Ahí es donde se equivocan. Los llamados una vez salvos es siempre salvo. Porque como Cristo entró con su sangre una vez para siempre y quitó el pecado del mundo, pues entonces ya no hay necesidad, ¿entiende? De la remisión, porque ya fuimos redimidos una vez y para siempre. Usted puede pecar, no importa, como quiere que sea, ya usted es sellado, ya usted es comprado, pero eso no trabaja así. No. Yo entiendo que Cristo no puede venir otra vez a ser sacrificado porque ya lo hizo una vez y para siempre. Pero en ese sacrificio está el precio de que si alguno ha pecado, como dice Juan, Juan dice, hijitos, estas cosas os he dicho para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, hoy había una finalidad. La finalidad del creyente es no pecar. Pero si peca, pues abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo es justo. Quiere decir que la sangre de Cristo en la cruz del Calvario abrió el camino que aún cuando usted peca es perdonado. Siempre y cuando que usted se acerque confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia en el oportuno socorro. ¿Están de acuerdo? ¿Verdad que sí? No existe estas cosas, salvo siempre salvo. No. Es una aberración de la teología. Sí, Dios en Cristo, en la eternidad, sabe todo porque Él es omnisciente.
Pero yo no tengo esa prerrogativa de decir quién es salvo y quién no es salvo. Porque el que sabe todo eso es la persona y el Señor de allá arriba. Mientras nosotros permanezcamos fieles aquí en la tierra, que pequemos, que caímos, que resbalamos. ¿No dice la Biblia que si 7 veces cae justo, qué pasa? 7 veces lo levanta Jehová. Y usted sabe cuánto el perdón es tan elástico que tiene 490 veces 7 para usted pecar. No lo sabía. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Pedro, como era bien rapidito, le dice, Señor, ¿cuántas veces yo tengo que perdonar a mi hermano? 7. O sea, él se adelantó porque quería buscar una respuesta que le gustara a él. Pero el Señor le dijo, no solamente 7, dijo 70 veces 7. ¿Y cuántos son 70 veces 7? 490 veces. Mi hermano, usted perdonaría 490 veces a una persona que le sigue haciendo la vida imposible a usted. ¿Verdad que no? Eso es porque usted vea lo elástico, la misericordia. El Señor le dijo en el monte, en el Sinaí a Moisés, yo soy Jehová fuerte, terrible, clemente, que tengo misericordia. ¿Verdad que sí? O sea, Dios tiene misericordia de nosotros siempre y cuando usted no abuse. Si pecó hoy, pues bien, procure no pecar mañana. Pero si usted se habitúa al pecado, le van a dar 490 veces para que siga pecando. Después de 490, busque más. No lo voy a perdonar. No, eso es una broma. Bien, hermano. Cuando el Señor venga en su segunda venida de Cristo, el diablo está haciendo escante y va a preparar su ejército para apuntar sus cañones para hacer guerra con el que viene con la gran multitud, la iglesia y los ángeles. El anticristo hará guerra con el Señor cuando venga en su segunda venida. Pero como el Señor es más poderoso que todos los ejércitos del mundo, el Señor va a tomar al anticristo. Listen to this. Oigan bien esto. El Señor va a coger al anticristo y al falso profeta y lo va a lanzar vivo al lago de fuego y azufre. Ay, mamá. Mejor le fuera no haber nacido que llegar a ese momento. Coge al diablo, desciendo del cielo un ángel con una gran cadena y ata al diablo y es echado al abismo para ser encerrado por 1000 años. Miren la moraleja de esta. El diablo es que le ha dado el poder al anticristo y al falso profeta. Aquí quien hay que culpar es el diablo. Mas sin embargo, la Biblia dice que el diablo va a ser atado y echado al abismo, encerrado, pondrán sus sellos sobre él para que no salga a engañar a las naciones por 1000 años. Mientras que el falso profeta y el anticristo son lanzados vivos, son los únicos dos. Porque el lago de fuego y azufre no hay nadie ahí. Eso está reservado para el futuro cuando venga el juicio del gran trono blanco. Pero los primeros que van a estrenar el lago de fuego y azufre es el anticristo y el falso profeta y el diablo al abismo. ¿Por qué no cogió el Señor al diablo de una vez para quitárselo de encima y lo hubiera lanzado juntamente con nosotros dos para que se fueran los 3 directos al lago de fuego? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Dios es sabio. Porque todavía no había terminado con el diablo. El diablo todavía le tocaba hacer algo después del milenio. Por lo tanto, por eso fue que Dios no lo tiró directamente al lago de fuego, sino solamente al anticristo y al falso profeta. Y viene el Señor y establece lo que se llama el reino milenial. Yo tengo aquí un material que tiene que ver con el reino milenial. ¿Quiénes serán las personas que entrarán al reino milenial? Y va a haber 2 grupos. El reino milenial
Bueno, están las diferentes escuelas de interpretación con respecto al reino milenial. Los amilenianistas creen que es un reino espiritual, ¿ok? Que no es literal. Yo soy de los que soy de la escuela premilenialista, que cree que habrá un reino del milenio 1000 años. Literales. La edad volverá a ser como los tiempos de Matusalén. Las personas durarán 1000 años, 800, 700 y 500 años. Porque por causa del pecado y el sistema de clima que ha sucedido, pues los años han sido cortados. La Biblia dice que la edad del hombre son 70 años y los más robustos son 80. Pero en el milenio, como el diablo que engañaba a la humanidad va a estar encerrado, pues la maldad no va a existir como existía cuando el diablo estaba. ¿Verdad? La otra cosa es que la Biblia dice que el Señor establecerá su reino en la tierra, que es lo que se llama el reino milenial. Los cuarteles generales de ese milenio será Jerusalén. Cristo reinará desde Jerusalén, ¿entiende? Y regirá las naciones con varas de hierro, dando a entender que Cristo será la figura preponderante que va a salir en el mundo entero, donde va a gobernar en el milenio el mundo. Y eso lo enseña Apocalipsis capítulo 20. Vamos a ver. Esto está muy cortito para mí, pero vamos a ver cómo yo puedo bregar aquí. ¿Entienden? En el libro del Apocalipsis capítulo 20, mira lo que dice. Vamos al 20. Todos los que tengan Biblia. Si no, pues, la Biblia electrónica. Miren. Los 1000 años. Mira lo que dice el capítulo 20, verso 1. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Es imposible que esto usted lo espiritualice. No hay forma como espiritualizarlo. Literalmente fue atado por 1000 años. Dice el texto, no dice Rafael Ramos, ¿verdad que no? Miren, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Por un poco de tiempo. En otras palabras, que la iglesia durante el milenio vamos a estar con Cristo gozándonos de las cosas maravillosas que tiene aquí en el milenio. Las fieras, ¿cuántos de ustedes ven National Geographic? Donde están en Kenia, en África, las selvas, los animales, las fieras, ¿verdad que sí? ¿Cómo se matan? Ese tipo de animal en el milenio va a existir, pero manso. La rabia, el odio entre esos animales va a desaparecer. En el milenio, el niño va a poder pastar con la serpiente, con el león, y no le va a hacer daño. ¿Por qué? Porque la rabia, la maldad y el pecado que existía va a estar nulo, porque quien provocaba eso ya está encerrado. ¿Qué es quién? El diablo. No existirá la maldad. Enseña la Biblia que los que lograron cruzar todo este tiempo de la gran tribulación sin la necesidad de humillarse ante Cristo ni aceptar las ofertas, reinarán con Cristo 1000 años. Vamos a verlo. Mire lo que dice la palabra. Verso 20 dice,
y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Oye bien este texto, es muy importante. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Oye bien, eso da a entender entonces que se abre la oportunidad que los que no lograron aceptar o rechazar el anticristo, que lo lograron, tienen derecho a entrar directamente en este cuerpo sin ser glorificado en alma, cuerpo y espíritu, carne y sangre, al reino milenial. Si usted ve por qué razón el Señor no envió directamente, juntamente con el anticristo y el falso profeta, a Satanás también, que es el causante primordial, al lago de fuego. No, a este lo preservó por 1000 años, porque algo grande y poderoso iba a suceder durante el milenio. Recuerde que para el milenio, la multitud a nivel mundial, hoy en día hay 8 billones de habitantes en el planeta Tierra. Pero por causa de los juicios, todo lo que va a pasar con las copas de la ira, las trompetas y los sellos, y todo lo que va a suceder durante la gran tribulación, incluyendo la batalla del Armagedón, la población a nivel mundial se va a reducir. Son pocos. Pero durante 1000 años, la humanidad se va a multiplicar. Usted dirá, pues si se multiplica es porque las mujeres van a parir. Pues claro que sí. Claro que sí. En el reino milenial, la tierra vuelve a poblarse otra vez. ¿Ok? Mientras el diablo está encerrado en el abismo, mientras el anticristo y el falso profeta están en el lago de fuego y azufre ya. Para este entonces, esto será una naturaleza bella, preciosa en el milenio. Va a haber reproducción, va a haber casamiento, va a haber las parejas, pues van a tener hijos. Y todos esos hijos que nacen durante el milenio, que dice la Biblia, que el niño que muere será como de 100 años. Pues toda esa multitud, pues tiene que pasar por una experiencia que se llama salvación. Porque es imposible que la iglesia que ha sido sacrificada, que hemos luchado, y los que salieron de la gran tribulación y todos los santos del Antiguo Testamento hemos pasado por un proceso para ganar la entrada celestial, y todos los que nacen en el milenio van a entrar así, aquí estoy de niño lindo. No. Habrá trabajo, riqueza, habrá abundancia. Ahora, hay algo lindo que tal vez nosotros no conocemos. La Biblia dice en Juan capítulo 14, vuelvo y lo repito: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si no fuera yo se lo hubiera dicho, pues puede preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté vosotros también estéis. Cristo prometió moradas literales. En el capítulo 11 del libro de Hebreos, que Abraham dice que Abraham esperaba una morada cuyo Dios y constructor es Dios. La Biblia nos habla a nosotros de la santa ciudad de Jerusalén que descenderá del cielo. En el libro del Apocalipsis, en el capítulo 21, habla que Juan fue llevado a un monte alto y a él se le mostró la santa ciudad de Jerusalén descendiendo del cielo. ¿Qué ciudad es esa? Es la ciudad que Dios ha prometido a todos los santos. Durante el milenio, la ciudad celestial de gloria, la que el Señor prometió, suspendida entre el cielo y la tierra. Esa es la morada de los santos, que son resucitados, con cuerpos glorificados. Tendremos la capacidad de subir y bajar a ese lugar durante el milenio. No los terrenales, sino los que tienen cuerpos glorificados.
¿Quiénes son los que van a estar morando durante el milenio? Dos grupos. Dos grupos. Un grupo que es la iglesia con cuerpos glorificados que reinaremos juntamente con Cristo. Y el otro grupo que es de carne y hueso que todavía no han pasado por el proceso de la glorificación o resucitación. ¿Estamos aquí? Ahora, si la Biblia dice que el que estaba sentado en el trono dijo, es que yo hago nuevas todas las cosas, ¿cómo es posible que si la iglesia, si la tierra va a pasar por la purificación y la transformación? Porque así como usted y yo hemos sido transformados, la iglesia también espera, la tierra espera ser redimida y va a ser redimida. Se lo voy a probar. No creo que la tierra será destruida completa, pero va a pasar por un proceso así como usted y yo hemos pasado. Seremos con cuerpo, mire, la Biblia dice que si de modo seguro está en Cristo, nueva criatura es. Usted y yo somos nuevas criaturas. El que se convirtió es una nueva criatura. Y Dios lo mira santo a usted. Pero si usted sigue siendo feo, feo se queda después de, aunque haya tenido una experiencia con Cristo. No se cree que porque se convierta a Cristo lo van a hacer más lindo por fuera. No, lo que Dios va a poner lindo es lo que está dentro, el alma y el espíritu. Por fuera tiene que buscar una transformación, ¿entiende? Con un dermatólogo. Mire esto. La Biblia enseña bien claramente, y el que estaba sentado en el trono dijo, es aquí yo hago nuevas todas las cosas. Al final del milenio, millares y millares de personas se han convertido durante Cristo esté aquí en el milenio. La razón por la cual el diablo está atado por 1000 años es que necesita el Señor sacarlo un tiempo más afuera para probar a toda esa gente que se convirtieron y vivieron durante el milenio. Y usted puede creer que la Biblia dice que después que el diablo sea suelto en el milenio, después al final del milenio, va a tratar de engañar de los 4 cabos de la tierra a una multitud inmensa. Eso quiere decir que la maldad vuelve otra vez cuando aquella gente rechazan a Cristo Jesús por el engaño de Satanás al final del milenio. Ahí se va a probar la fe de ellos después del milenio. No la iglesia, porque una vez que la iglesia ya ha sido levantada con cuerpo glorificado, ya somos del Señor y ahí seremos eternos para toda una vida. Seremos tan eternos como Dios es eterno. Porque nosotros no vamos nunca, jamás a dejar de existir. La iglesia estaremos en la eternidad para siempre. Lo que Dios existe en su vida presente, seremos nosotros juntamente con el Señor para toda una eternidad. Vale la pena, ¿verdad que sí? Ahí no va a haber diabetes, ni se le cae el pelo a nadie. No habrá enfermedades ni cáncer. Estaremos disfrutando de una salud eterna y no nos vamos a poner ancianos. Nosotros somos ancianos ahora, ¿verdad? Y es por causa de la edad y de la naturaleza del ser humano. Yo creo, mi opinión, no la dogmatizo. Yo creo, si Cristo murió de 33 años, nosotros tendremos la edad perfecta que tiene Cristo. Yo tengo 72 años. Y yo creo que en aquel día todos vamos a ser jóvenes, lindos, hermosos, con tremenda melena. Ahora no me queda ni la melena, pero Dios me va a dar un pelo bello. Y no seré así grueso. Seré, ya usted sabe, no va a haber gimnasio que pueda comparar la transformación y la glorificación que Dios va a hacer en el cuerpo. ¡Aleluya! Me viene a la mente esto. ¿Qué pasará en el rapto de la iglesia con las mujeres, las damas embarazadas? Esas damas que ya están a punto de dar a luz, que ya tienen 9 meses, 8 meses, 7 meses, o aún el embrión. Pues yo voy a decir una cosa. No creo que en la iglesia, en la eternidad, va a haber nursery. O sea, un daycare, guardería. No lo creo.
Ustedes tendrían una necesidad, están cambiando pañales, cuidando al bebé, dándole leche al bebé, y eso no va a suceder. Pero sí yo creo que ya Dios predestinó, le asignó a esa criatura que la madre tiene en su vientre, en la glorificación, la salva a ella, la glorifica a ella y saca al bebé y le da lo que ya Dios había prometido, el cuerpo para ese bebé. Yo lo creo así. Usted se imagina que usted embarazada, llegando ya, wow, casi punto de romper fuente, surge el rapto. ¿Qué va a pasar con esa criatura? Eso es del Señor. Se va la mamá y con todo el bebé para el cielo. Y ese bebé recibirá la naturaleza del cuerpo que se le predestinó cuando estaba ya en el vientre de la mamá. Mi opinión, porque yo no encuentro eso que dice la Biblia. Yo no lo he leído así, pero la lógica me enseña a mí que una madre embarazada, cuando vea que el Señor viene, se lleva a la mamá, pues se lleva también al bebé. ¿O es que usted cree que el Señor va a levantar a la mamá y el bebé lo deja atrás? Es imposible, ¿verdad que no? No tiene lógica. Eso es. La Biblia enseña claramente, oye bien, la Biblia enseña claramente que cuando Satanás sea suelto, Dios va a escoger la iglesia y la va a esconder dentro de la ciudad. Porque ya está a punto de transformar la tierra y glorificarla, prepararla para entrar entonces en la eternidad. Porque la eternidad no es el milenio. El milenio es simplemente la antesala para la eternidad. Es igualito que decir, el infierno no es el lugar de tormento eterno. El infierno le precede al lago de fuego y azufre, de la cual, de que todos los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida, fueron lanzados vivos al lago de fuego y azufre. Es más, Apocalipsis dice que la muerte y el Hades van a recibir un juicio. Aún el mismo infierno va a tener un juicio. Y que la Biblia me enseña a mí que tanto el infierno, oye bien, y la muerte, los dos van a ser lanzados al lago de fuego y azufre. La eternidad no es en el infierno. La eternidad va a ser al lago de fuego y azufre. Mire, vamos a hablar un poco de la cremación. Cuando una persona o un familiar se le muere un ser querido y se reúnen y llegan a los acuerdos de cremar la persona. ¿Ok? Algunos me dicen, no, pastor Ramos, eso es pecado, porque no es ningún pecado. Porque en el momento de la muerte, sea cristiano o no cristiano, el cuerpo tiene que ir a la tierra. Del polvo fue, al polvo volverá. Ceniza a la ceniza. ¿Ok? Ahora bien, porque cuando la persona muere, el alma y el espíritu salen de ese cuerpo. Y lo que queda es un estuche vacío. Eso pasa por el proceso de la tumba o lo llevan a la cremación. ¿Cómo lo hará Dios? Dios sabe. ¿Habrá algo imposible para Dios? Cuando la Biblia me enseña a mí que recogerá el Señor los átomos y las moléculas que dentro de la anatomía compone ese cuerpo, el Señor lo va a levantar así lo hayan rociado allá en el mar profundo. ¿Cómo lo hará Dios? Yo no lo sé. Pero el Espíritu Santo, que es poderoso, los recogerá todos y hará un cuerpo nuevo. Así, sea que te cremen o que pasa por la tumba, es inmaterial. Porque lo que van a quemar no es el alma y el espíritu. Lo que van a quemar es el cuerpo. Así que usted no se preocupe. Y si lo pones lindo, bien. Si no lo pones lindo, como quiera que sea. Se va con Cristo si era salvo o se va con el diablo. Digo, perdón, o se va en el infierno. Bueno, con uno de los dos se tiene que ir, ¿no? Ahora bien, le voy a probar que la iglesia pasa, la tierra pasa por una transformación, por una metamorfosis. Segunda de Pedro, capítulo 3. En el verso 9. Dice,
El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con cada uno de vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La Biblia dice que el Señor no quiere la muerte del impío, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no quiere que nadie se salve. De hecho, el Señor no hizo el infierno para el hombre, para el ser humano. Lo hizo para el diablo y sus ángeles, los ángeles caídos. ¿Ok? Pero, verso 10, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Verso 10. En el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas? Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para el día de Dios? Dando a entender, iglesia amada, que la tierra va a pasar por un juicio también. Pero cuando eso esté pasando, oye bien, cuando eso esté pasando, la iglesia está guardada. ¿Dónde? No en el cielo. ¿Dónde? Dentro de la ciudad. Dios va a tomar la iglesia, sus santos, los que salen salvos del milenio, y los que salen, todos los que sirvieron al Señor, incluyendo la iglesia glorificada, la va a esconder dentro de la ciudad amada. Mientras el Señor guarda la iglesia dentro de la ciudad que quedará suspendida entre el cielo y la tierra, el Señor dice en la Biblia que tomará esta tierra, los cielos serán enrollados como un pergamino y las islas desaparecerán. Y dice la Biblia, y entonces viene cielo nuevo y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Ese cielo nuevo y esa tierra nueva es la eternidad para los santos. Yo pensé que ustedes iban a decir amén. Cuando eso suceda, entonces Dios traerá cielo nuevo y tierra nueva. La tierra pasará por un proceso de purificación, de transformación, de una metamorfosis. Y una vez que haya terminado eso, entonces desciende la santa ciudad de Jerusalén, ataviada como esposa para su marido, como la veía Juan en el capítulo 21. ¿Cuáles son las dimensiones de esa ciudad? Algunos creen que esa ciudad, hubo aquí un problema años atrás, allá en la Florida, y yo creo que también aquí, de gente que se ponían a prometer mucho dinero a cambio de tantos intereses. Eso pasó aquí y pasó allá, se movió como lo que se llama eso. Bueno, la iglesia será levantada en pisos. Digo, pirámide, esa es la palabra. Se cree que la ciudad será levantada en forma de una pirámide que tendrá muchos pisos. Yo no sé dónde sacan la teoría, pero anyway, como quiera que sea, esa será la morada de los santos. Pero aquí lo dice en Apocalipsis. Dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Por qué? Porque las primeras cosas pasaron. Esto es literal. Esto usted y yo lo vamos a recibir. Usted no va a estar llorando porque dejó un familiar acá abajo en el cielo.
Una vez que usted atraviesa esa dimensión, ya usted no tiene memoria del pasado. Una vez, una pareja se pasaron peleando y murió él y llegó al cielo. Pero al cabo del tiempo murió también la esposa, que era un monstruo, y llegó al cielo y se encontró con el marido. Y cuando él vio a la esposa, se alegró tanto. ¡Ay, qué lindo, mi amor! Otra vez juntito aquí en el cielo. Y él fue bien listo y le dijo, no. Tú te quedas allá abajo. La Biblia dice que esto hasta que la muerte nos separe. En el único sitio que recibió alivio en su matrimonio fue cuando él se murió y llegó al cielo y ella se quedó acá abajo. No, eso es un chiste, hermano, tranquilo. Mire eso, iglesia amada, mire. Eso quiere decir que esta tierra, Pablo dice que esta tierra gime, así como la mujer con dolores de parto, esperando la redención. Si usted fue redimido por la sangre de Cristo, en la remisión, en la sangre, está incluida también el lugar eterno para nosotros. Eso quiere decir que en la eternidad no va a haber llanto, no va a haber tristeza, no va a haber nada, y todo será una gloriosa eternidad. ¿Lo creen ustedes, amados hermanos? No. Bueno, si le va a dar ese aplauso, déselo fuerte al Señor. Hermano, Pablo dice a los corintios, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene reservadas para todos los que llaman su venida. Usted sabe que Pablo subió al tercer cielo y dice la palabra del Señor que a Pablo no se le permitió decir absolutamente nada. Ahí se probó que Pablo no era chismoso. Porque viendo tantas maravillas en el cielo y venir aquí a la tierra y no contar nada, hay que tener fuerza de voluntad, estaba bien consagrado. ¿Por qué? Porque lo que Pablo vio, la mente humana en la tierra, no lo podía entender. Lo que hay allá arriba está fuera del alcance de nuestra mente, hermano. Y todo esto que yo le he hablado a usted, esto es simplemente un celaje de las cosas grandes que Dios tiene reservadas para todos nosotros. Síganme ustedes. Ahora bien, cuando el diablo sea suelto al final del milenio, que dice la Biblia que será suelto para probar a toda esa multitud que salió del milenio, y una multitud como arena de la mar va a arrastrar. Mire cómo tan malo es el diablo, que aún después del milenio sale a hacer la maldad y va a engañar a una multitud. A esta batalla espiritualmente se les llama God y Magog. Porque hay dos God y Magog. Está God y Magog en una batalla bélica local que está en Ezequiel capítulo 38 y 39. Esa no es la que se aplica después del milenio. Esto es una batalla bélica donde está Togarma, Cus, Persia, Rusia como cabeza para hacer la guerra a Israel. Batalla que le precede al Armagedón. Pero la que menciona aquí, después del milenio, es God y Magog, es una batalla espiritual. Es guerra contra los santos de Dios, que es Israel y que son todos aquellos que se convirtieron. Pero, ahora yo lo voy a comprobar por qué razón fue que Dios no quiso lanzar los lagos de fuego directamente, porque tenía un propósito. Te voy a dejar un tiempito ahí por 1000 años. Te portas bien. Y después de los 1000 años, yo te voy a sacar. Y lo sacó. Y dice la Biblia que salió a engañar de los 4 cabos de la tierra a las multitudes que se habían convertido y que tenían relación con Cristo Jesús. Y aún así engañará y arrastrará a muchos. Pero sale de la boca del maestro la palabra como espada y agarra al diablo. ¿Sabe que el único ser que no va a tener juicio va a ser el diablo? No, ¿qué juicio? ¿Y qué abogado lo va a defender? ¿Y qué fiscal lo va a sacar? Nadie. Pero la Biblia me enseña, marrero,
que el Señor va a coger al diablo y lo va a lanzar vivo al lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta. Son los únicos 3 individuos que van a estar ocupando el lago de fuego y azufre antes que venga la eternidad. O sea, antes que venga el juicio del gran trono blanco. Porque viene, él lanzado el diablo primero, entonces viene la segunda resurrección después del milenio. Que son todos aquellos muertos que no sirvieron a Cristo, que fueron blasfemos, que nunca siguieron a Cristo, que los rechazaron. Y el mar entregó sus muertos. Y todos los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida comparecieron ante el juicio de gran trono blanco. Mire, de acuerdo a la Biblia van a haber 2 juicios. Está el juicio de los galardones, que es la recompensa para la iglesia, para todos los que hemos hecho bien. Porque voy a decir las cosas. La Biblia dice que aún un vaso de agua fría no dejará tener su recompensa. Todo lo que nosotros hagamos aquí, agarra la brocha, pinta en el templo, barre, limpia, busca a los hermanos, ayuda al pastor, trabaja en los departamentos, todo va a tener una recompensa. Nadie se va a quedar sin recompensa. Eso trabajo se va a revelar en el juicio del gran trono blanco. Digo, en el tribunal de Cristo. O sea que el tribunal de Cristo no es un juicio para condenación, sino para recompensa a los santos. Amén. Pero el juicio del gran trono blanco dice que todos los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida, porque se van a abrir, se le va a comprobar. Dice que el libro de la vida se abrió y otro libro se abrió y se pusieron a leer Rafael Ramos. No aparece. Se lo llevó un beta. Dice, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida, dice la palabra que será lanzado al lago de fuego y azufre. Que esa es la muerte segunda. Y la muerte espiritual significa separación total de Dios por toda una eternidad. Imagínense que los cálculos matemáticos se habla de billones, trillones, cuatrillones, años luz. Imagínense ese espacio que yo estoy hablando ahora. El que no sirve a Dios en el lago de fuego. Y literalmente va a sentir ese fuego. Estaba hablando ahorita yo de la cremación. Es que cuando la persona se muere, el cuerpo, sea cristiano o no cristiano, pues lo meten en lo que se llama en el horno. Supuestamente creo que le dan 1500 grados centígrados de calor. Y todo dependiendo, pues si somos muy gorditos, pues nos suben. Este está muy gordito, este casarlo bien. ¿Entiendes? Porque si el contrato del horno es por contrato, mira, 2 horas, si pesa 200 libras, pero si pesa 300, son 5 horas. Tiene que pagar más. Hay que meter más candela. Y usted sabe cómo es, yo lo he visto en YouTube. Eso es que lo meten allá adentro, en una plancha. Tiene fuego por debajo, de arriba para abajo y por los lados. Lo único que son los dientes y tienen que molerlo para entregarse en una urna al familiar. ¿Puede creer usted que esa persona que ha sido quemada, cremada, que le saca la ceniza? Y le voy a decir una cosa, yo no creo, porque ahí está el engaño, porque cogen el cadáver y lo meten ahí, y ahí está toda la ceniza. Pero para no pasar mucho trabajo, pues cogen el otro cadáver y lo meten en la misma plancha donde quemaron ese. Al final del cabo, ¿a quién le pertenece la ceniza? Si este es mío, del familiar o del otro. Si mataron a un criminal y está ahí, ¿entiendes? Pero te tengo buena sorpresa.
que aún así, que estén todos ligados, los impíos, los cristianos y todos ahí chicharrados, cuando venga el rapto, levanta el cuerpo. Ese es el Dios que usted y yo servimos. Por eso vale la pena servirle. A Él sea la gloria, a Él sea la honra por los siglos y de los siglos. Porque Él es omnisapiente, Él lo sabe todo. Omnipotente. ¿Habrá algo difícil para Dios? Dice la palabra. Usted dirá, Pastor Raúl, ¿y dónde usted sacó toda esa información? Bueno, hay algo que te enseña la lógica. Mire, usted se pone a cocinar. Yo no sé cocinar. Yo, gracias a Dios, estoy así bien bonito porque ella me tiene así. Pero sí, yo me he dado quemada en la hornilla, en la estufa. Me pongo a hacer algo y todo acuerdo. Y eso peda. Y eso que no es nada en comparación al fuego eterno, donde la Biblia dice que el gusano no muere. Y el gusano no es algo literal, el gusano es la conciencia. El que va al infierno y al lago de fuego estará con su conciencia, sabiendo que se perdió. Mejor le fuera no haber nacido. Pero los santos no recordarán nada, porque el texto que leímos ahorita dice, y toda lágrima será juzgada, y no habrá memoria del pasado. Pero sí, los que estemos allí presentes, lo vamos a recordar. Si usted tiene un hijo, o una madre, o un familiar, y se le muere, usted lo va a llorar si está aquí en la tierra. Pero cuando usted entra al reino de los cielos, usted no va a recordar jamás ese que quedó atrás. Porque si tuviéramos que recordar que mami o papi o mi hija se quedó, entonces no sería un cielo de gloria. Sería una tortura mental pensar que mi hijo se quedó acá en la tierra. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Entiende? Iglesia amada, cuando ese juicio pase del gran trono blanco, después que ya el diablo está ya en el lago, que todos los pecadores resucitados y ya fueron lanzados y juzgados están en el infierno, en el lago de fuego, que la muerte y el Hades también están metidos allá. Entonces dice la Biblia que Juan vio que el cielo y la tierra fue transformado y que la santa ciudad entonces desciende por completo a una tierra ya no dañina, sino purificada, donde estará la santa ciudad de Jerusalén y nosotros reinaremos con él en esa ciudad. Allí no vamos a tener problemas con Luma. Aquí sí que hay un revolú ahí con Luma que quieren quitar y no quitar. Pero eso no va a pasar allá. Nosotros vamos a tener la mejor luz del mundo. Que la Biblia dice que esa santa ciudad, que no habrá sol ni luna. Que el rostro del Señor será la lumbrera. Oh my God. Oh my God. Aleluya. Que el rostro del Señor será la lumbrera de esa ciudad. Qué gozo, hermano, qué belleza vamos a tener. Y la Biblia dice que en el centro de esa ciudad hay un río hermoso y que tiene 2 árboles que dan su fruto cada año y que sus hojas son para la sanidad de las naciones. Pero esa no es la eternidad. Porque si hay que dar fruto durante la eternidad y sus ojos son para la sanidad de las naciones, eso se aplica durante el milenio. Pero en la eternidad ya no va a haber enfermedades. En la eternidad usted no va a tener dolores de cabeza, ni va a tener que tomar jarabe, lo que sea, o medicina, o insulina, porque allá no va a haber enfermedades. Pero esa parte pertenece a la eternidad. Pero sí, dice la palabra que en esa ciudad hay un río y hay 2 árboles que tendrá, aleluya, y que sus hojas serán para la sanidad de las naciones. Pero eso en el milenio, porque el milenio es una cosa y la eternidad es otra.
Pero yo me voy a gozar de los dos. Me voy a gozar del milenio con Cristo, porque vamos a reinar con Cristo. Y me voy a gozar después, para siempre, en la eternidad. Dígame usted si vale la pena servir a Cristo. No hay nada mejor, no hay nada en este mundo. Mire, ustedes han oído hablar de Dubái, de esa gente que son. Mire, estaba viendo aquí en estos días la familia más poderosa del mundo, que controla el mundo, que sus riquezas ascienden a trillones de dinero. Jamás ni nunca esa gente va a tener ni una picacia de felicidad como lo que vamos a tener usted y yo en la eternidad. Porque el dinero no lo compra todo. Pero sí, la sangre de Jesucristo, su Hijo, lo compró todo para que usted y yo hoy fuésemos salvos. Yo quisiera abrir la sesión para preguntas. Yo creo que ha llegado un momento porque he hablado por un tubo y 7 llaves. Y si me dejan, puedo seguir hablando de ahí. Pero yo quisiera, mire hermano, mire. Vaya la aclaración que todo lo que he enseñado aquí no quiere decir que yo sea la última cosa que decirte en aceptar esto. No, yo soy humano. Lo que yo he estudiado por tantos años y lo he adquirido a través de la escuela, pero eso a mí no me da mi carta abierta para yo aceptar lo que yo creo y que no hay otra interpretación. No, es lo que yo creo. Otros pueden creer lo mismo y también están correctos. Pero por lo que yo puedo, dentro de mis limitaciones como ser humano, le he querido traer a ustedes una conferencia de lo que supuestamente la Biblia enseña con respecto al futuro dentro del campo de la escatología. Yo quisiera ver. Y aquí yo creo que el pastor me va a ayudar. Sí, queremos, mis hijos, todo el que tenga preguntas, este es el momento. Iván va a tener el micrófono y se va a acercar porque queremos que las preguntas queden grabadas en el video para que las personas que vayan a ver el video después escuchen lo que se preguntó y lo que el profesor pastor contestó. ¿Okay? Bendiciones, Rafael. Tengo una duda de los 144,000 sellados. ¿Por qué la tribu de Dan no está mencionada? Sabía que me la iba a preguntar. Ustedes han leído el libro del profeta. Bueno, cuando se dividieron las 12 tribus, Salomón murió, Roboam, su hijo, cogió la parte Jerusalén y Judá, ¿ok? Y las otras se dividieron en dos. 2 tribus se fueron al sur y las 10 tribus se fueron al norte. Jeroboam, no Roboam, Jeroboam, mandó a levantar un becerro de oro en la idolatría en la tribu, en la parte norte de Dan. No aparece aquí la tribu de Dan. Algunos escatólogos dicen que se cree, no lo digo yo, se cree que el anticristo que de algún lugar va a salir, sale de la tribu de Dan. ¿Por qué razón? Porque Dan fue una tribu muy mala, idolátrica, y no hizo las cosas bien. Y cuando hubo la división del reino, allá arriba, cuando Osea fue a buscar a la mujer, a Gomer, dice que llegó a la parte arriba al norte de Dan. Y de allá trajo su mujer. En eso no aparece la tribu de Dan dentro de los 144,000. Y es porque muchos creen que de esa tribu de Dan es que va a supuestamente salir el anticristo. Yo me amparo en la 5ª enmienda. De algo yo estoy seguro, que de Puerto Rico no va a salir. No, aquí nosotros somos muy buenos para parecernos a él. Es lo que yo le puedo decir. ¿Hay
fue que ¿verdad? El Señor acomodó entonces la tribu de Manasés por la de Dan, el hijo de José. Manasés. Ok. Está la tribu de Manasés. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? Por acá. Yo me meto en 4 ríos, pastor. Oye, está lindo este grupo aquí, precioso. Buenos días, Dios le bendiga. Ajá, dígame. El resultado de las muertes que hay en el episodio de Gog y Magog, esa muerte que hay participa del juicio de la resurrección de los muertos, lo que no resucitaron Pero después de los 2 magos te habla, ¿de Ezequiel El último. 38, 39 o de Apocalipsis? el de Capítulo? Apocalipsis. El de Apocalipsis. Bueno, obviamente, la lógica te enseña que si se fueron juntamente con Satanás, porque arrebatarán una multitud como arena tiene en la mar, pues no son salvos. Si aceptaron el convenio de Satanás después de los 1000 años, pues es imposible que entonces estén en el reino de los cielos, porque su fe tiene que haber sido probada durante el milenio. En la segunda. Exactamente, claro que sí, porque la Biblia dice que no se levantarán los justos en la congregación de los santos. ¿Entienden? No. Por eso es que existen 2 resurrecciones. La resurrección de los santos, de que es la iglesia, y la segunda resurrección, que es para los que murieron sin Cristo. La lógica te enseña que si no aceptaron a Cristo o rechazaron a Cristo, después de haber disfrutado de un milenio tan bello y tan maravilloso, que yo no entiendo por qué se dejaron enredar, pues obviamente no van a entrar a la eternidad, porque se fueron con el diablo. ¿Cuál es el propósito de soltar al diablo durante el milenio? Para probar todo eso que nacieron durante el milenio. Porque qué lindo, nacen en el milenio, gozan, disfrutan y todo, y no pagan el precio como nosotros lo pagamos. ¿Entiendes? Ellos se van a apartar y van a irse con el mismo diablo. Esa es la razón por la cual la necesidad de soltar al diablo durante el milenio, para probar la fe de todo eso que nacieron durante el milenio. ¿Me sigue? Y obviamente no van a estar a la eternidad, van a estar a la condenación eterna junto con aquellos que serán resucitados en la segunda resurrección. ¿Estás de acuerdo? ¿Está bien? ¿Alguien más? Aproveche, hermano, que yo me voy ahorita. Le voy a hacer una pregunta, con toda honestidad. ¿Cuántos de los que están aquí presentes no tienen ninguna duda o están claros con todo lo que yo he enseñado aquí? ¿Usted tiene el derecho de opinar o de diferir lo que usted sienta? Ajá. Enoc y Elías fueron arrebatados, ¿verdad? No vieron muerte. ¿Por qué tienen que ver muerte? Bueno. Como usted, lo que estamos hablando ahorita, ¿dónde están ahora mismo? Bueno, fíjese bien. Yo se lo pruebo por la Biblia. La Biblia enseña en 1 de Corintios capítulo 15, verso 50, que ni carne ni sangre, o sea, en esta materia humana como estamos, puede entrar al reino de los cielos. Tanto Elías como Enoc, right? Tanto Elías como Enoc, cuando fueron arrebatados, a menos, porque la Biblia calla, las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas al hombre, dice Deuteronomio. A menos que en la transición de levantar a Elías en el carruaje y a Enoc, que lo traspuso Dios para no ver muerte, ¿entiende? Dios haya hecho un milagro en el camino. Porque si la Biblia me dice a mí que ni carne ni sangre entrarán al reino de los cielos, y ellos entraron con carne y sangre, cuerpos vivos, ¿a dónde fueron?
Porque esta materia de cuerpo que tenemos no resiste el cielo. Créemelo. No. Lo que hay en el cielo es tan grande y tan poderoso. Es como soltarlo a usted en el espacio. Que lo lancen a usted va en un cohete de la NASA y abren la puerta y lo tiran por para abajo en el cuerpo. Se desintegra en fracciones de segundo. De esa misma manera yo opino que si a usted o a mí nos meten en el reino de los cielos, el tercer cielo, donde está el trono de Dios, yo voy a explotar. Me desintegro. ¿Por qué? Porque lo que hay en el cielo es tan grande y tan poderoso que lo único que lo puede resistir es un cuerpo glorificado, transformado. Mire, ¿usted sabe cuánto vale un traje espacial? Lo que se ponen los astronautas vale $5 millones. Digo, si voy a otra tienda más barata, también me lo vendan más barato. Pero por donde lo conseguí, está $5 millones. ¿Usted sabe que un astronauta para poder salir fuera de la nave, afuera, en el aire, tiene que tener un traje espacial? Pero yo te tengo buena noticia, que el traje que el Señor te va a dar a ti es tan poderoso que tiene la capacidad que en fracciones de minutos usted puede atravesar primero, segundo y tercer cielo sin que usted se afecte. Y ese que se lo van a dar a usted va a ser de gratis. En la transformación, en la glorificación del cuerpo, con un cuerpo tan perfecto como el de Jesús. Oye bien, también yo creo, y esto sí yo lo puedo matizar, yo creo que nosotros tendremos un cuerpo glorificado con una capacidad que si yo estoy aquí hablando con ustedes, me puedo transportar a la Florida sin tener que llamar las Rosas del Monte. No somos omnipresentes, que conste, yo no estoy diciendo que vamos a ser omnipresentes, porque el único omnipresente es Dios. O sea, un traslado, esa es la palabra. Y además, no seremos tampoco omnipotentes, porque el único omnipotente y soberano es Dios. Eso quiere decir que Dios nos va a dar a nosotros un ropaje, amén, donde esto mortal va a tener la capacidad de, con un cuerpo inmortal, de esto corrupto, incorrupto, para entrar al cielo. Por eso es que Pablo no se equivocó en decir a los corintios que de carne ni sangre heredarán el reino de los cielos. Tampoco puedo, Marrero, decir que estos dos, Enoc y Elías, pues los tenga el Señor guardado en un planeta. No. Yo creo que tanto Elías como Enoc están gozando de las gracias celestiales, de las bendiciones, donde van todos los muertos con Cristo, pues estarán ellos. Pero puede ser, es una opinión, puede ser, como la Biblia no lo relata todo, que mientras ellos estén subiendo, Dios lo está vistiendo, lo revista. Puede ser eso, porque si la Biblia me dice a mí que van a venir aquí a la tierra y van a morir, pues entonces hay un problema. Porque si ellos fueron revestidos con cuerpos glorificados y transformados para entrar al reino de los cielos, ¿cómo entonces van a descender a morir otra vez? No tiene lógica. Entonces, finalmente, pues exacto, fueron arrebatados. Elías fue arrebatado en un carro de fuego. Enoc, y vio Dios que Enoc era bueno y se lo llevó. ¿Dónde están ellos? Ahora, digo yo que donde calla la Biblia, yo tengo que callar. Yo no puedo entrar aquí en conjeturas porque me puedo buscar un problema. Y de ahí es que puede salir una doctrina chueca, una falsa doctrina. ¿Me doy a entender? ¿La contesté bien? ¿De veras? Ya, demasiado. Está bien. Esto lo aprendí hoy, donde calla la Biblia me callo yo. Pues exactamente. Poderoso. No, porque hay gente, hay predicadores que se ponen a especular. Sí. Y eso es un peligro en las especulaciones. ¿Por qué? Porque entonces puede caer un error
y puede arrastrar así a mucha gente y llevarlo a la condenación. Amén. ¿Alguna pregunta más? El templo, pastor. Están los utensilios, las vacas las están criando. Veremos nosotros la construcción del templo. Ahora lo que se está proyectando, hermano, oye bien, es la construcción del tercer templo. Wow, ahí es donde viene el problema. Mira, y eso lo menciona en segunda de Tesalonicenses en el capítulo 2. ¿Ok? El judío ortodoxo es aquel que actualmente está en los rituales, la ceremonia, pero que nunca creyó que aquel que vino 2000 años atrás era el Salvador. Ellos creen de que el Mesías viene y que están preparando el tercer templo. Hay 3 templos. Templo de Salomón, el templo de Zorobabel, que fue construido, que luego vino Herodes Grande y lo remodeló y lo puso precioso. Ese templo que se remodeló bajo la dirección de Herodes el Grande es el mismo templo que hizo Zorobabel. Por eso se llama, primer templo es el de Salomón. Segundo templo es el templo que destruyó Tito en el año 70. Y el tercer templo, que es el que están esperando los judíos ahora mismito en Jerusalén. Ahora bien, cuando Dios llamó a Abraham y le dijo que saliera de su tierra y su parentela y lo iba a llevar a una tierra que fluía leche y miel, y le dio un hijo que es el hijo de la promesa, Isaac. Dice la palabra que Dios le dio, sacrifícame a tu hijo. ¿Ok? Dice la Biblia que vino y subió al monte Moriah a supuestamente sacrificar a su hijo en aras de la fe. No lo hizo porque Dios probó la fe de Abraham. Pero sí dice la Biblia que cuando David compró la era de Aruana, fue ese mismo territorio que se llama Monte Moriah, que tiene 34 acres de terreno. Acres en inglés. Cuerdas, ¿verdad? 34 cuerdas de terreno hay ahora mismito en ese monte que está ahí, en Jerusalén. Pero ahora mismito ese lugar está controlado por los musulmanes. O sea, los judíos le tienen, lo tienen aguantado. Pero los judíos tienen la vaquilla roja, que la llevaron 5 de ellas de Texas allá. Ahora yo me pongo a pensar, porque mire, todo envejece, todo crece y todo desaparece. Hace un par de años atrás, yo creo como un año o 2, que llevaron esas 5 vaquillas de Texas a Israel. Supuestamente es la vaquilla para el sacrificio. Perfecta, no tiene defecto, ¿ok? Y son rojas como enseña la Biblia. Y eso tiene que ser perfecto para sacrificio. Entonces, ¿qué es el que estamos en rapto de la iglesia? Una opinión más. La Biblia dice que el anticristo, la última semana de la profecía de Daniel dice que el anticristo rompe el pacto, firma un pacto con Israel, no con Puerto Rico, con Israel. Y a la mitad de la semana rompe el pacto. El romper el pacto significa que el anticristo se declara y le hace la guerra al mundo y a Israel especialmente. Y yo puedo opinar de que posiblemente estamos en el tiempo que el anticristo levante la iglesia al Señor y el anticristo, para ganar ventaja con el judío, le construya el templo. Ese tercer templo. El rapto tiene que estar tan cerca porque ese templo no puede estar muy lejos para ser construido, porque el anticristo se va a sentar ahí. Y eso es lo que llama Cristo en Mateo 24 la abominación desoladora. Eso quiere decir que es posible. Algunos dicen, es posible que este gran líder, aunque no se dé a conocer como el anticristo, pero que tiene una sabiduría. Nosotros ya se formó un revolú aquí en el mundo entero con el hijo o con el yerno de Donald Trump y Donald Trump, porque trataron de conseguir la paz entre los palestinos e Israel. ¿Ustedes supieron de eso, verdad? Hicieron tremenda fiesta allá, wow, todo el mundo, y todo el mundo hablando, muchachos, Cristo viene, muchachos, el anticristo. Y llamaron hasta el yerno de Donald Trump el anticristo. Pero la Biblia me enseña a mí que cuando digan paz,
y seguridad, vendrá destrucción repentina, así como la mujer con dolores de parto, y no escaparán. Lo que me da a entender a mí es que eso que hizo Donald Trump y el yerno no es lo que se está esperando que va a ser el anticristo con Israel. Yo no creí eso. Por eso la Biblia dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero cuando usted tiene conocimiento de las escrituras, de la escatología, de las cosas que son, usted no le puede dar crédito a lo que Donald Trump y el yerno hicieron allá. Y enviaron, y no solamente eso, mire bien, fueron allá a Egipto, escogieron Egipto, que Egipto e Israel no son buenos amigos. ¿Y qué hizo Benjamín Netanyahu? Dice, ustedes se van solitos, pero yo para casa. ¿No fue así? Benjamín Netanyahu se fue para la casa y no estuvo en la celebración de la supuesta paz. Y no solamente eso, que allá hicieron un tremendo simulacro y trajeron un montón de gente de otros países, reyes. ¿Y qué pasó a los 2 o 3 días? Un bombazo. Entonces, ¿dónde está esa paz? Eso no tiene nada que ver con lo que la Biblia enseña. Va así a aparecer un líder político a nivel mundial. Y de hecho, las Naciones Unidas lo están pidiendo. Suiza lo está pidiendo. Es más, hubo una reunión donde dijeron, y fue aquí en las Naciones Unidas en Nueva York, que dijeron, y eso yo lo leí en el New York Times, que decía, queremos un líder que gobierne, venga de Dios o del diablo, lo queremos. Son las naciones gimen por tener un líder a nivel mundial que pueda controlar una sola moneda para el nivel del mundo. En cuanto al templo, sí, yo creo que se va a levantar. ¿Cuándo se va a levantar? Puede ser rápido que se levante la iglesia. Por eso es que yo no pongo fecha, yo no digo cuándo Cristo va a venir, pero yo vivo como si Cristo viniera ahora. Puede pasar 10 años más, pero yo estoy seguro de que el que ha de venir, vendrá y no tardará. Da por sentado de que cuando la iglesia se levante y hay esa convulsión allá en el Medio Oriente, el anticristo diga, yo lo voy a ayudar a construir el templo. Por algo dice la Biblia, ¿quién contra la bestia? ¿Quién contra ella? Y se van a agraciar con el anticristo y firmarán un pacto con la muerte. Pero lo que Israel no sabe, que a la mitad de la semana va a cesar el sacrificio. Porque la Biblia dice que van a comenzar con el sacrificio y todo viento en popa como en el Antiguo Testamento. Pero que a la mitad de la semana, este individuo llamado el anticristo va a cesar el sacrificio. Y dice 2 Tesalonicenses en el capítulo 2, léalo, que entonces él se sentará mismo mandando, o sea, que lo adoren a él en el mismo templo. Eso es lo que llamó y Daniel la abominación desoladora, donde el anticristo se va a sentar en ese templo que será en cualquier momento construido. De que se está esperando el tercer templo, claro que se está esperando. ¿Cuándo va a ser? Yo no lo sé. Solo lo sabe Dios. Amén. El templo va donde está la mezquita de Amán. Esa es otra cosa. Hay en 2 mezquitas. Ese es el problema. Que en ese territorio de 34 acres de terreno está la cúpula de la roca y la mezquita de Omar. Tocar eso ahí, ay Dios mío, eso es un polvorín que se levantaría en una guerra mundial. Pero Dios, como Dios lo sabe todo, Él puede hacer posible que haya un temblor de tierra y un edificio de eso se caiga. Y venga entonces Israel y aproveche y construya un templo. Opiniones son que no es necesariamente. El único que se va a encargar de todo eso es Dios. Porque si Israel se llega a meter a los judíos allá arriba, ay mamá, los musulmanes se los tragan. Ellos están controlados ahí. Por eso es que el judío no ha podido hacer ese templo. Pero tiene que por obligación venir a ese templo porque es parte de la negociación entre el anticristo e Israel. ¿Qué tú crees? ¿Ustedes creen lo mismo? ¿Cómo fue? Sí, para sentarse. Y no solamente eso, que implantará dentro de ese templo una imagen
y hará que todo el mundo adore la imagen como hizo Nabucodonosor. ¿Se acuerdan? Y la imagen la hará, y hablará la imagen también, por poderes demoníacos, que el mismo anticristo o Satanás le dará el poder a esa imagen. Pero usted tranquilo, porque usted no va a estar aquí. Amén. Correcto. Bien, terminamos. Hay preguntas, alguien más, no sé quién haya con duda, aprovecha ahora, Viene, pide que hay. pasa el micrófono ya. Sí, la pregunta mía es con lo referente a los ángeles caídos. Sí, Mire, Dios no creó los demonios, ni creó tampoco a Satanás. Ellos se hicieron demonios y se hicieron Satanás. La Biblia dice en Ezequiel capítulo 28, habla acerca de la creación de luz bella. Satanás era un querubín hermoso, bello, y estaba al mando de lo que tiene que ver todo con la adoración. Y entonces, pero yo creo que hubo una tierra prehistórica. Yo creo que antes de Adán y Eva, de Dios ponerlo, existió una creación, donde luz bella se paseaba sobre este globo terráqueo. Eso es algo bello y hermoso. Él era el guardián. Tenía el poder para subir y bajar. Y digo que estaba en la tierra, porque él dijo, subiré a lo alto y entre las estrellas pondré mi trono. Y cuando el Señor lo llamó a cuenta, dice, perfecto eras en todo tus caminos, hasta que se halló en ti maldad. Fue ahí donde hubo una guerra. Por eso es que en Génesis capítulo 1, hay una diferencia entre el capítulo 1, el versículo 1 al 2. Puede haber pasado millones de años o miles de años entre el versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 1 de Génesis. Porque la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No. De antes. ¿Por qué? Y usted sabe que todo lo que Dios hace, lo hace perfecto. Dios no tiene que hacer un revolú para luego salir algo bueno. Dios, por el poder creativo de su palabra, dice, es aquí, y todas las cosas que hizo era bueno en gran manera. Pues entonces yo creo que entre medio del versículo 1 y el versículo 2 surgió ahí la caída de luz bella. Y fue arrojado. Además dice Apocalipsis, capítulo 12, que el verso 12 habla también de cuando fue arrojado del cielo. Yo creo positivamente que la Biblia enseña, está Ezequiel capítulo 28, Isaías capítulo 14. Esos son los únicos dos capítulos en la Biblia que mencionan sobre la caída de luz bella. Querubín, poderoso, maravilloso. Pero Dios lo destronó. Es más, ¿quiere que diga usted un chisme? Porque donde quieren divisiones, que lo que quería Cristo, lo que quería Satanás era ocupar el lugar de Cristo. Usted sabe que la Biblia dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo a Cristo y le sentó a la diestra. Pues ese lugar donde fue sentado Cristo, que usted y yo también estamos junto con él, ese era el lugar que quería Satanás. Pero me le metieron esa santa patada, digo santa porque santa no tiene nada, pero por lo menos a los criollos le metieron esa santa patada que lo arrojaron acá abajo de la tierra. Y en cuanto a los ángeles, que dice que fueron creo que 2/3 partes, una tercera parte arrastró. Esos ángeles que eran puros, se les denominaron demonios, porque siguieron a Satanás. La Biblia no me da luz para decir que Dios creó los demonios, ni creó tampoco al diablo. Ellos se hicieron demonios. Porque la palabra demonio viene del griego malá, que significa malos. Eso es lo que yo puedo decir. ¿Que quiénes son los ángeles caídos? Los demonios. Los ángeles caídos se les denominaron demonios. Es más, Pedro dice, y Judas, que los cogió a los demonios y los encerró en prisiones de oscuridad. Y si usted cree que ahora hay demonios en este mundo, que hay, prepárese porque en la gran tribulación el pozo del abismo será abierto.
Y de ahí salen los demonios. Y los llaman que pican y muerden como los escorpiones. ¿Usted cree que vale la pena estar aquí en la gran tribulación? No way, José. I'm ready to go. I don't care what the devil say. One thing I know, that I know, we belong to Jesus. Amén. Dicen amén. Den un aplauso fuerte.